de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar del hinduismo y el budismo. Vamos a hablar de este tema, hinduismo y el budismo, para que lo capte muy bien. Y vamos a tratar de comprender un poquito, vamos a hacer un análisis de estas dos religiones, que es el hinduismo y el budismo. Son religiones muy antiguas, tiempo antes de Cristo, de que viniera Cristo. Esas religiones ya estaban. Yo creo que como hace 3.500 años ya esas religiones, el hinduismo y el budismo, ya existían. El hinduismo es una religión del Oriente, o más conocido de la India. ¿De dónde viene esa palabra? Esa palabra se pronunciaba que imagínense, desde el rey Darío, cuando estaba Daniel. Ese era el nombre que se le daba a un río que existía en ese entonces, o existe. Desde esa era la palabra, de ahí viene la palabra hindú, que hoy la conocemos como el hinduismo. Y ya en el siglo XIX, el tercio del siglo XIX, ya se le vino a dar a conocer el nombre ese a los de la India. Pero, ¿qué es el hinduismo y budismo? Son unas religiones de la India, y que han abarcado mucho, y dice esas religiones han trascendido mucho hasta el día de hoy, y conocemos al llamado al Buda, y vamos a hablar un poco del Buda, y del hinduismo. Pues los hinduistas, o los hindúes, o los hindú, ellos eran politeístas, tenían un montón de dioses, eran más de 33 millones de dioses. Imagínense, más de 33 millones de dioses es lo que tenían los hinduistas, tenían un montón de dioses. Y vamos a ver aquí algo. Miren, los hinduistas tenían más de 33 millones de dioses. ¿De dónde surgió el budismo? El budismo surgió del hinduismo. El budismo, había un príncipe, surgió un príncipe, déjenme darles el nombre del príncipe. Surgió un príncipe que se llamaba Siddhartha Gautama. Surgió este príncipe Siddhartha, vamos a ponerle Siddhartha. Surgió este príncipe Siddhartha en un periodo, y me parece que fueron como 600 años antes de Cristo. Surgió este príncipe Siddhartha, y la gente lo empezó a nombrar el iluminado, y el iluminado significa Budas. Este príncipe, se cuenta la historia que él dejó las riquezas, dejó el puesto. A él lo que le importaba más es la meditación, estar meditando, y se alejó a encontrar la iluminación. Entonces, a los seguidores de este príncipe le pusieron el título como Budas, y Budas significa el iluminado. ¿Y qué es lo que viene a ser Budas en esa época, o en el hinduismo? ¿Qué es lo que viene a ser? Es como una reforma, como Martín Lutero, que hizo las iglesias. Él vino a hacer una reforma, una protesta, porque había un montón de dioses, y él creía que existía un solo Dios, que existía un creador. Mira aquí lo que dice lo que creía el Budas. Dice, él creía solo en una fuerza impersonal que controla el universo, tal como lo veía Budas. Dice, él creía en una fuerza impersonal que controlaba el universo. Él creía nomás en una sola deidad. No era politeísta, no creía en muchos dioses. Entonces él vino a quitar tantos dioses que existían. Los seguidores le llegaron a nombrar Dios, que Buda era un Dios que hablaba con los espíritus. Pero más adelante el budismo surgió una división
surgió una división. Unos regresaron al hinduismo, al politeísmo, regresaron a todos sus dioses, a más de 33 millones de dioses, regresaron, y una parte se quedó con el budismo. Una parte se vino a quedar con el budismo, dicen. Decían que Buda era un dios, practicaban la comunión con los espíritus, y vamos a ver la definición de qué es lo que el hinduismo, la creencia del hinduismo. Miren lo que dice aquí. Dice, en ellos la experiencia vale más que la doctrina. Ellos creían más en la experiencia que la doctrina. Hay una palabra de la Biblia que dice, que en las escrituras, que dice que bueno, no sé si es escritura, pero que la letra mata, pero el espíritu vivifica.